¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo? Un legado familiar tan conocido por todos, pero queremos meternos dentro de la historia, ser parte en este momento y revivirla, porque realmente es increíble lo que esta familia ha dado a Curuzucuatiá. Con un gusto enorme lo voy a recibir al señor Rafael Perazo. Gracias. Gracias por venir. Pero no, muchas gracias, estoy a su disposición. Bueno, en principio, yo les decía a la gente legado familiar, ¿no? Sí. Familia Perazo. Sí, así es. Y la verdad que creo que hay muchas cosas por contar, don Rafael. ¿Y cómo comienza este legado en Curuzucuatiá? Bueno, de esto generalmente la familia nunca habló. De lo que se hizo siempre se mantuvo a reserva. Acá vino mi abuelo casado con mi abuelita. Tuvieron 3 hijos, uno mayor que le decían Rafaelito. De ahí que un nieto mío que ayer hizo la primera comunión se llama Rafael V, porque en la generación de los Perazos es el quinto que se llama Rafael. Ese hombre, ese señor, yo no lo conocí, era una gran diferencia con mi padre y con mi tía. Y murió relativamente joven, acá de una pulmonía en Curuzucuatiá a los 26 años. De ahí seguramente que surgió la idea de mi abuelo de hacer una donación a la congregación salesiana, ya que ellos, sobre todo mi abuelita, era muy allegada a los superiores salesianos de aquí de Argentina. Entonces ahí se hizo el Colegio San Rafael y la iglesia Don Bosco, que ahora es parroquia. Bueno, después todo eso se terminó después de la guerra del año 50, que se importó de Europa el órgano, los vitrales que están en la iglesia y las campanas. Las campanas de un pueblo italiano, Udine, que era especialista en campanas. No había campanas en la iglesia, había una campanita que se usaba para los colegios, Eso es el inicio. ¿Y después cómo sigue? Porque usted dice mi abuelita, ¿no? Sí. Y mi abuelita es la que tendió la mano al pobre. Sí, así dice la obra que el padre Noriega hizo para ella, de acuerdo a su vida. Victorina Rivara de Perazo. Así es. Bueno, no nos quedamos solamente con el Colegio San Rafael, la iglesia, bueno, usted dijo hoy es parroquia. Ahora es parroquia. Se fue más allá la donación, ¿verdad? Sí. Después se hizo el Colegio Mamá Margarita. Ese Colegio Mamá Margarita se hizo después y ese a mi tía le costó sangre, sudor y lágrimas, porque costó muchísimo dinero. Es más, mi tía creía, ella estaba convencida, decía que se iba a condenar después de hacer el colegio, en el juicio final, se iba a condenar porque aprendió a decir muchas malas palabras haciendo el colegio. Angélica. A María Angélica. María Angélica. Sí. ¿Cómo se llamaban los 3 hijos? Rafael, dijo uno, el primero que falleció muy joven. Sí, Rodolfo Nicolás, que era mi padre, y María Angélica del Luján Perazo. Bueno, la verdad que no sé si tanta condena, porque esta obra maravillosa, don Rafael, que perdura en el tiempo, abre la puerta a tanta gente, a niños, adolescentes, sí, adultos, que creo yo era el fin, ¿no?, de mamá Victorina, exacto, al dar ese primer gran paso. Yo les voy a contar también que una vez vino de
de Italia. Vino 2 veces de Italia. La segunda vez que vino el padre Sedier. Padre Sedier era un padre, un sacerdote salesiano, que fue inspector acá y después se trasladó al Consejo Superior en Turín de los salesianos, que leía las conciencias de la gente, ¿no? Y al ir a visitar a mi abuelita a su casa, le dijo a mi tía, Angélica, estate tranquila, que vos no te vas a condenar. La verdad que magnífico, ¿no? Así es. ¿Qué vivencias tuvo usted con su abuelita? ¿Los recuerda? ¿Recuerda Sí. alguna? ¿Recuerda alguna que me pueda contar? Sí. Yo era, digamos, el nieto preferido de mi abuelita. Nosotros éramos 2 hermanos. Vivíamos con la tía y la abuelita. Yo estaba pegado a la abuelita y mi hermanito estaba pegado a la tía. Yo a la tía, a mí me hacía, yo le llevaba los cheques a firmar a doña Victorina. Y le hacía firmar cheques en blanco, porque los montos de los cheques eran siderales, enormemente grandes, ¿no? Teníamos un crédito en el Banco Italiano, en Concordia, un gerente extraordinario, y que lo mantuvimos muchos años. La inflación después esos créditos los fue licuando, ¿no es cierto? Claro. La inflación. Pero el colegio costó muchísima plata, había 80 obreros trabajando, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró en construirse los colegios? El colegio San Rafael, la iglesia, eso lo tengo presente, que me lo contaron. En la iglesia Don Bosco, yo hice, cuando se inauguró la iglesia, que la inauguró un sacerdote, un obispo salesiano, ahí yo hice mi primera comunión, que ayer 2 de mis nietos también hicieron la primera comunión. Entonces, colegio salesiano, la iglesia Don Bosco se empezó a construir en febrero, en el mes de febrero, y se inauguró al año siguiente en agosto. Muy rápido, muy rápido. Bueno, usted me dijo 180 obreros, ¿verdad? 80 obreros. Eso tenía el colegio Mamá Margarita, que se fue dilatando porque había que pagar y había que pagar cosas y comprar, y entonces eso se iba adecuando a las disponibilidades que tenía la familia Peraza. ¿Y le contaba algo, mamá Victorina, de todo esto? ¿Le hacía algún relato? ¿Le decía lo que quería? ¿Por qué hizo esto? No. Ella no contaba absolutamente nada. Ella era muy reservada y quería que la obra sea muy reservada. Quiere decir que es esto, mi papá siempre me decía, ¿no? Que tu mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. Es así. Así fue no sé si instrucciones, pero lo que a mí me sugirieron que hiciera. De esto no se habla. Bueno, pero está a la vista de don Rafael. Pero sí, pero Peraza no sale a divulgar jamás esto. Claro. Ni otras obras que luego se hicieron también. Una vez que falleció, en la vida de doña Victorina se puso la piedra fundamental del cotolengo de Don Orione, que se hizo en Itatí. Luego, en aquellos años, era común poner las piedras inaugurales de alguna obra. Sí. Luego, los padres de Don Orione solicitaron trasladar la obra del cotolengo a la plaza principal. Ahí está instalado el cotolengo. Y ¿La obra de Itatí es obra de mamá Victorina? No. ¿Colaboró? Nosotros al cotolengo de Don Orione no se puso la plata para hacer el cotolengo. Una vez, después que se terminó el cotolengo y muchos años después, la tía María Angélica me dijo, alistame tal cantidad de plata que te tengo que dar a los padres de Don Orione. Una colaboración, digamos. Una colaboración que era una cifra de 7 números, ¿no? O sea, era una plata muy importante. Y vino un padre de Don Orione y se le entregó la plata. Ya el cotolengo ya estaba hecho. Una gran obra también. También. ¿Ustedes se acuerdan que aquí había antiguamente mucha gente humilde? En Curuzú había un tal Don Pedro, que era un hombre medio menesteroso, medio pobretón, ¿no? Y decía la tía
Don Pedro signó el Cotolengo, había que mandarlo al Cotolengo, ¿no? Ahí yo suelo ir al Cotolengo, cada vez que voy a alguna exposición de Corrientes, visito el Cotolengo. Ahí se sacó el nombre de Perazo, no está más, antiguamente estaba, no hay ningún nombre, y a mí no me conocen como colaborador de la obra. Don Orione fue un sacerdote que viajó. Mi abuelita y mi tía fueron a la canonización de Don Bosco, en Italia. Sí. Y para el Congreso Eucarístico Internacional vino el cardenal Pacelli, que luego fue Pío XII, y también vino Don Orione ahí. Y en el barco se conoció con la abuelita y se conoció con la tía. Luego, Don Orione me bautizó a mí, por pedido de mi abuelita. Don Rafael, ¿hasta qué año está usted con mamá Victorina y después con la tía María Angélica? Estoy más o menos desde los 4 años, 5 años. Desde que falleció mi mamá. Mi mamá falleció medio repentinamente porque era enferma. Mi papá se casó sin saber que ella era enferma. Tuvo un ataque y murió. Y entonces ahí nos criaron la abuelita y la tía. ¿Se acuerda el año de fallecimiento de mamá Victorina? 57. El 57. En el año 57. Y ahí, en el último año, la tía apuró que se terminara el colegio Margarita porque ella quería que su mamita lo hubiera inaugurado. Claro. Y en la inauguración del colegio, esto, discúlpeme la sinceridad, la abuelita pidió que el colegio a las hermanas de María Auxiliadora lo entregara yo. Yo a los 17 años entregué el colegio en nombre de la familia, estábamos señor Vicentino, obispo de Corrientes, y estaban las hermanas de María Auxiliadora. Yo leí un discurso que por supuesto no lo hice yo a los 17 años. Yo lo único que hice fue leerlo. Lo hizo un padre de que estaba acá que era muy orador, padre Roberto Terzaghi, que estuvo acá de personal. Falleció ¿Tiene alguna anécdota con su tía, su abuela, algo que quiera contar? Seguramente muchas, ¿no? Hay muchas, sin duda. Una vez vino un inspector, o sea, cuando se terminó el colegio, mamá Margarita y los años, nosotros fuimos a vivir al campo. Luego la abuelita se enfermó y ella terminó sus días en el colegio mamá Margarita. Sí. Ahí se veló y dice, en uno de esos años, después, vino un inspector de Corrientes. Le agarró a la hermana directora, Angelita Morra, una rubiecita, y le dijo, usted debe tanto de obra sanitaria. Porque el colegio, evidentemente, mamá Margarita, para la zona de Curuzú, los dos colegios eran una cosa despampanante comparado con el colegio. Eran las obras los militares, el hospital militar, el casino de oficiales y los dos colegios, ¿no? Entonces le dijo, yo le voy a vender el colegio. Dijo el inspector. Por supuesto que la tía no. ¿Por la deuda que tenían? Por la deuda que tenía, le voy a sacar para asustarla, ¿no? Sí. Esos funcionarios que no. Bueno, por supuesto que la tía no iba a dejar que la apuren mucho, le íbamos a pagar nosotros la deuda. En el interín, en esos años había sequías como hay ahora. Lo que pasa que ahora hay molinos. En aquellos años no había molinos. Entonces, los potreros de los estancieros tenían aguas naturales, tajamarcitos y esto, y había muchas quemazones de campo, porque no había agua y había mucho pasto, porque la gente sacaba de los potreros que no tenían agua la hacienda. Y entonces pasaba el tren con la locomotora a leña y largaba las chispas y que se quemaban estancias que se veían desde acá, las quemazones. Bueno, entonces, después que ese señor le dijo a la hermana que iba a rematarle el colegio,
En esas circunstancias, la tía le dio pastoreo a un señor que no está más, ya murió, en el campo nuestro porque había agua. Y entonces le dijo, vino después y le dijo, señorita, así le decían a ella, señorita, voy a sacar mi hacienda, muchas gracias por haberme dado que mi hacienda tuviera agua para comer. Y quiero saber cuánto le debo de pastaje. Le dijo, yo no le voy a cobrar la hacienda, retire nomás la cosa. Le dijo una palabra, no le dijo usurero, pero le dijo referido a la gente que amarronca mucha plata, ¿no? Yo no soy de esa nacionalidad, le dijo. Así que usted retire, usted no me debe nada a mí. Que no, que sí, que mire, señorita. Bueno, mire, ya que insiste tanto, usted saque la cuenta, cuánto le debo, ponga la plata en un sobre y déjesela acá a la hermana directora. Así sucedió. Vino el señor, ya murió hace muchos años, vino el señor, le dejó la plata a la hermana directora. Con eso pagaron. Era el importe justo el importe de la luz que debía el colegio. Eso no se sabe, ¿no? Pero yo lo supe después de mucho tiempo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y esa como enviado del cielo, diría yo, ¿no? Exacto, y esa cosa después la arregló el presidente Frondizi cuando vino acá. Cuénteme esa parte, porque a mí me contaron que estuvo en su casa el presidente Frondizi. El presidente Frondizi estuvo en mi casa. ¿Qué presidente, Dios mío? Bueno, de política no hablo, ¿no? Pero ¿qué presidente? Bueno, y yo después tuve unas entrevistas con él. Yo ahí en la... ¿Cómo fue que llegó a su casa? La casa estaba recién inaugurada, hacía poco se había arreglado y estaba listo. Creo que el que sugirió que se hospedara en casa fue un señor Lizarazo. Entonces, él vino, bajó en el avión y estuvo ahí en casa. Luego comió un asado en el Colegio Mamá Margarita. El Colegio Mamá Margarita tiene 2 corredores cerrados, sí, así y así. Ahí en el centro del vértice del colegio, ahí se puso la mesa principal. Estaba algún ministro de Frondizi. Claro, porque de ese lado justamente está la puerta más grande. Sí, ahí entraba, ¿no? Comió un asado de unas vacas que la Intendencia nos compró a nosotros. Y después estuvo en casa, durmió la siesta, y yo tenía 22 años y entonces quería hablar con él. Le dije, quiero hablar con el presidente. Está en casa el sillón, en el campo está el sillón, que él hizo que yo me sentara al lado de él, ¿no? Bueno, tenemos una foto que está en casa de que yo estoy con mi hermano y mi tía y está Frondizi al lado. Qué maravilla, ¿no? ¿Y qué charló con él? ¿Qué charló con él? Del futuro, qué sé yo, te dije que yo pedía tener una entrevista con él y que iba a estar al servicio del país y esas cosas que dice un joven de 22 años, ¿no? Totalmente. Sí, así totalmente. Que, luego me entrevisté con él después, más adelante, antes de que él muera, ¿no? En la casa, ahí en la calle Beruti. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. La verdad que yo le agradezco muchísimo conocer esto porque pasar y ver esa obra no es solamente lo que significa la estructura edilicia. Sí. Es todo el amor que se ha puesto en esto, porque ha sido una entrega desmedida, don Rafael. Sí, sin y yo duda. lo veo desde ese lugar, más allá de lo histórico. Sin razón natural de hacer eso. Costó miles y miles de hectáreas hacer el Mamá Margarita. Y yo todavía a veces voy al Mamá Margarita, muy pocas veces, cuando tenían mis hijos ahí alguna clase, y a veces, este año no, todavía no, yo les suelo llevar leña para la estufa, después ahora no tenían más estufita, prendían no sé qué cosa, ¿no? Y cuando entro al colegio Mamá Margarita, por la cocina, ahí por la calle, no Rivadavia, sino Caguazú. No, claro, Caguazú. Sí,
El portón veo verde más la chico. magnificencia de esa obra, una obra fabulosa, fabulosa. Increíble, cada Es más, recoveco, ¿no? y los salesianos en general, que son amigos míos de toda la vida, ¿no? No tuvieron un colegio hecho del cimiento al techo como son estos dos colegios. Entonces, los otros colegios de Resistencia, el de Rosario, a veces la cocina estaba abajo, a veces estaba arriba, las cambiaban los lugares. Y estos no estaban íntegramente hechos, los dos colegios, ¿no? Ahora han modificado porque el Colegio Mamá Margarita tenía pupilas, ¿no es cierto? Y ahora creo que tienen aulas arriba y qué sé Sí, yo. está la escuela para jóvenes y adultos Sí. que funciona en el turno tarde, está justamente en ese sector que conecta la galería con la escuela profesional. Exactamente. Y dicen que el Colegio Mamá Margarita es la obra más salesiana, es la obra más de Don Bosco, porque se hizo fundamentalmente ahí para las chicas pobres, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hogares salieron de ahí, ¿no? Para las chicas pobres, enseñar a cocinar, a coser, a bordar. Claro, ese es el espíritu también con el que nace la escuela profesional. Claro, sí, sí. A mí me contaron que mamá Victorina iba todos los días a las 6 de la mañana a misa. Me contaron también que ella, de su propia mano, lavaba, cosía la ropa y le daba a la gente que no tenía. Bueno, a las 6 de la mañana no iba a misa, pero iba cuando nosotros veníamos al colegio, ella venía a la misa de los eternos todos los días. Y bueno, pero era tempranito también. Sí, a las 7:30, a las 8, sí. Y siempre daba ropa a la gente humilde, ¿no? Don Rafael, ¿qué se sabe de este pedido que se hizo al Vaticano? ¿En qué estadio está? Yo, hasta donde pude leer, es sierva de Dios, ¿no? Sí. Pero sí. continuó, se insistió. No continuó porque nosotros no hicimos ninguna fuerza, ni ningún trámite, ni ninguna donación para que esa obra continúe. Eso se hizo con el obispo Stockler. Él fue el iniciador a través del padre Tiberi, que estuvo hasta hace un año o dos. Sí. Acá fue un salesiano que estuvo muchos años incluso. Stockler yo creo que sigue en Quilmes, Buenos Aires. Estaba ahí más. Estaba ahí y luego se retiró. Se retiró Stockler, no está más de obispo regular porque a los 70 años se jubilan, digamos, ¿no? Pero está en una casa para retirados y sé que hay veces que viene a la casa de acá, a Solari, que fue hecha por él. La casa que está ahí de ejercicio espiritual. ¿No le gustaría volver a impulsar esto? ¿El qué? Lo de mamá Victorina. Y será lo que Dios quiera. Nosotros no. Yo hablé con el obispo que está, Stockler me pidió que hable con el obispo y que las hermanas de María Auxiliadora, don Ana Ridolfi, que estaba acá, que nació acá en Curuzú, impulsara algo al obispo. Yo fui a hablar con el obispo Agoya, el que estaba de Gualeguaychú. Pfeiffer. Y me mostró ahí, y ahí no hay nada. Ahí en el obispado no hay nada. Bueno, hay que buscar entonces. Y bueno, será seguramente ese. Bueno, con qué emoción me contó esto. Yo soy una agradecida de lo que usted nos entregó en este espacio y esto perdura, don Rafael. Sí. Para toda la vida. Nietos, bisnietos, generaciones futuras que vendrán. Y la verdad, yo siempre desde hace un tiempo que comencé a conocer a mamá Victorina, me enamoré de ella, me enamoré de su vida, me enamoré de su entrega. Un día vino, me acuerdo, Carolina Venta y me dijo, rezale a mamá Victorina. Y bueno, desde ese día uno le reza a Carolina mamá Victorina. es muy amiga nuestra y Sí. muy amigo de mis nietos agregados, los hijos de Teresita, ¿no? Hay uno que es muy buen compañero, muy buen compañero. Bueno,
¿Estuvieron en el Mamá Margarita? Estudió en el Mamá Margarita, sí. Bueno, Y ahí cuánta gente tuvo apoyo, sobre todo la gente humilde. A la hermana Verónica, una alemana que estuvo muchos años acá, era buenísima y era muy hincha de todas las obras a los chicos, ¿no? Los chicos. Y además, desde aquellos años del Colegio San Rafael, los exploradores de Don Bosco de acá pasaban sus vacaciones en un campo nuestro. es una pregunta ahora que me vino a la memoria, que escuché decir, dije, cuando tenga la posibilidad de hablar con Rafael, le voy a preguntar, ¿es verdad que existe ese túnel que conecta los dos colegios? No hay, no es verdad. No hay. No hay nada. No hay nada. No. Puro cuento, entonces. Puro cuento, sí, no. Algún comentario habrá salido Claro. de la imaginación. No hay ninguna cosa. No hay ni alguna persecución ni nada por el estilo, ¿no? Don Perazo, gracias. No, al contrario. Un gustazo enorme para mí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, toda la historia, un legado familiar inmenso, lleno de amor y de solidaridad. Familia Perazo, en quienes fuimos y en quienes somos en la sucursal del cielo.